nieve se arremolina entre los troncos negros del bosque helado. A lo lejos, una ametralladora. 4-2 repiquetea y se desvanece, quedando solo el viento. Fuera de la línea de árboles surge una figura con casco y el rostro cubierto por una tela estampada como hojas muertas. Por un momento parece menos un hombre que parte del propio paisaje. En las grandes guerras del siglo XX, ningún ejército intentó más borrar la silueta payumana que las Waffen-SS de Alemania. Sus soldados peleaban como sombras, silenciosos y anónimos. Lo que comenzó como una búsqueda técnica de ocultamiento se convirtió en algo mucho más complejo. Un intento de crear una élite que no se pareciera a ninguna otra en la Tierra. Esta es la historia de cómo el camuflaje, la psicología y la ideología crearon lo que los aliados llamaban el enemigo sin rostro. ¿Eran estas prendas solo productos militares o símbolos de una transformación más oscura? ¿Guerreros que buscaban desaparecer de la humanidad misma? La idea de que la apariencia podía servir a la ideología estaba profundamente arraigada dentro de las SS de Heinrich Himmler. Consideraba su orden como propaganda viviente, disciplinados, uniformados y diferentes del ejército regular. Cada botón, insignia y tono de tela tenía significado. Sin embargo, a mediados de la década de 1930, algunos dentro de su organización empezaron a mirar más allá del brillo de los desfiles hacia la ciencia de la invisibilidad. La figura principal fue Wilhelm Brandt, un oficial de las Waffen-SS responsable del desarrollo de uniformes y equipos. Brandt buscaba una prenda de campaña capaz de romper la silueta de un hombre bajo fuego. Para lograrlo no recurrió a un soldado, sino a un artista. Johann Georg Otto Schick, profesor de arte en Múnich, estudió la teoría del color y cómo la luz afecta superficies naturales. La tarea de Schick en 1935 parecía simple: diseñar patrones que hicieran desaparecer un cuerpo humano en el paisaje europeo. Pasó meses fotografiando bosques y praderas en diferentes estaciones, midiendo cómo el follaje dispersaba la luz del sol. La investigación produjo los primeros patrones impresos de verde, marrón y beige que simulaban sombra y profundidad. Se pintaron en blusas usadas por las tropas de las SS Verfügungstruppe para pruebas de campo, y luego se transfirieron a rollos de tela con placas de serigrafía, innovación desconocida en otros ejércitos entonces. Las primeras versiones, Platin y Muster, Plain, Tripalm y Musterpalm y Rauchtan Mustersmoke, parecían casi artísticas, con sus formas superpuestas diseñadas para difuminarse a distancia. Cuando los primeros lotes de producción llegaron a unidades como la SS Leibstandarte, Adolf Hitler y los regimientos Totenkopf, las reacciones dentro de la Wehrmacht fueron mixtas. Para oficiales tradicionales, los patrones parecían un desperdicio y poco militares. Para los comandantes jóvenes, ofrecían gran ventaja táctica. En la invasión de Polonia, en 1939, algunas tropas de las SS ya usaban chaquetas de camuflaje, mientras el ejército regular seguía en el campo gris. Los observadores notaron cómo estas tropas parecían desaparecer entre los setos y bosques donde otros destacaban. El contraste le dio a las Waffen-SS una identidad visual que ninguna otra formación alemana poseía, una separación literal entre el ejército político del régimen y el antiguo orden militar. En los primeros años de la guerra, Schick siguió perfeccionando sus diseños. El laboratorio de la Hauptamt de las SS en Berlín probó tintes nuevos resistentes a la luz solar y humedad. El objetivo era lograr colores de precisión científica que cambiaran de tono bajo diferentes patrones de iluminación y funcionaran tanto de cerca como de lejos. En 1941, la Waffen-SS ya tenía un sistema de camuflaje avanzado para su época. Las chaquetas, fundas para cascos y capas de tienda estaban todas impresas con plantillas relacionadas, de modo que el hombre y el equipo se mezclaban entre sí. Era una fusión de arte e ingeniería, pero detrás de la belleza del trabajo de Schick había un propósito brutal. La misma organización que se obsesionaba con el patrón y el tono ya se estaba preparando para una guerra ideológica en el este. El camuflaje dejó de ser solo supervivencia y se volvió parte de una ética: velocidad, sorpresa, aniquilación. Las Waffen-SS debían aparecer de la nada, atacar y desaparecer de nuevo. Para 1942 los informes del frente confirmaban la ventaja. Las tropas soviéticas en Volkhov se quejaban de hombres camuflados invisibles hasta que disparaban. En Francia y los Balcanes, los partisanos describieron emboscadas de soldados que parecían materializarse de los campos. El alto mando alemán lo notó. La Wehrmacht adoptó patrones de camuflaje Splinter y luego Sonfmuster, imitando los experimentos de Schick. Aún así, las Waffen-SS protegían celosamente sus diseños. Cada lote de tela se imprimía en fábricas controladas en Ravensbrück y Dachau.
y los códigos de producción se registraban como documentos clasificados. Los patrones se trataban como propiedad intelectual de las SS, una marca de estatus. Recibir una chaqueta de camuflaje era símbolo de pertenecer a la élite en las filas. Con la expansión de la guerra, la distinción visual se acentuaba. En 1943 surgieron uniformes reversibles, con un lado para bosques de verano y el otro blanco para la nieve. Debutaron con la 5ª División SS Viking, en el frente oriental, donde las ventiscas y la luz helada hacían que la ropa común fuera un blanco fácil. Por primera vez, los soldados podían adaptar su apariencia a la propia estación. El efecto fue revolucionario. Desde lejos, una línea de tropas de las SS avanzando entre abedules parecía fundirse con el paisaje. Solo el destello de las armas delataba el movimiento. Los informes de inteligencia aliados señalaron después que la combinación de camuflaje y disciplina le daba a estas formaciones una reputación casi sobrenatural. Aparecen y desaparecen como fantasmas. A finales de 1943, el departamento de Schick funcionaba como instituto de investigación bajo la SS Wirtschaftsverwaltungshauptamt. Los dibujos técnicos de este periodo experimentan con desenfoque para simular movimiento usando geometría irregular. Eso no resurgió hasta los estudios de la OTAN en los años 70. Sin embargo, incluso mientras la ciencia avanzaba, Alemania se deslizaba hacia la ruina. Los recursos invertidos en perfeccionar estos diseños contrastaban fuertemente con la realidad colapsante de la guerra. La ironía era clara. Las Waffen-SS, creadas para encarnar la ideología de la fuerza y la visibilidad, se habían convertido en un ejército de ocultamiento. Su camuflaje era escudo, símbolo, muestra de innovación y máscara de la brutalidad que servía. Al dominar la invisibilidad, empezaron a borrar más que sus siluetas. Estaban borrando al hombre debajo. En 1940, el camuflaje dejó de ser un experimento limitado a pruebas de campo. Los ensayos en Polonia y Francia convencieron a Wilhelm Brandt de su eficacia. Se ordenó una distribución más amplia en los centros de producción en expansión de las Waffen-SS en Dachau y Ravensbrück. Imprimieron telas en rollos largos usando las pantallas perfeccionadas por Johann Georg Otto Schick en sus pruebas ópticas. Los primeros envíos completos llegaron a las divisiones Leibstandarte, Totenkopf y Das Reich en las campañas del oeste. Desde lejos, no se parecían a las masas grises del ejército regular. Se movían como fragmentos de tierra y follaje, sus formas disolviéndose al borde de la vista. Era un efecto intencional. Para la organización de Himmler, el uniforme era la ideología hecha visible. Cada parte del atuendo estaba diseñada para marcar al portador como perteneciente a un nuevo orden que servía directamente al régimen, en lugar de al Estado. La Wehrmacht mostraba la tradición del gris prusiano, mientras las Waffen-SS proyectaban modernidad y amenaza. El camuflaje se volvió su sello en el uniforme, funcionando como marca táctica y psicológica. En 1941, mientras Alemania planeaba invadir la Unión Soviética, el camuflaje se expandió. La división Viking, compuesta por voluntarios alemanes y extranjeros, recibió nuevas blusas con patrones de árbol simple y hoja de roble. La SS Nord en Finlandia probó los primeros abrigos reversibles, blancos por un lado para invierno y camuflaje de bosque por el otro. Estas prendas de corte holgado se usaban sobre túnicas estándar y facilitaban adaptarse rápido al terreno. Las fundas para casco eran piezas simples con bordes elásticos que convertían la superficie lisa de acero en una silueta irregular. Teltons. Las capas de tienda triangulares emitidas desde los años 30 se reimprimieron con patrones iguales para que la mitad de refugio y el uniforme de un soldado se fusionaran visualmente en un solo color. La innovación no fue solo estética. Informes de los primeros meses de la Operación Barbarroja señalaban que pequeños destacamentos de las SS solían desaparecer al estar tendidos en la hierba. Informes soviéticos tras la acción en los países bálticos y Ucrania describían ametralladores cubiertos de hojas, imposibles de localizar hasta que disparaban. Para el enemigo, parecían parte del paisaje, y esa confusión les daba segundos clave para decidir un enfrentamiento. Detrás del frente, la producción se volvió compleja y la tela de camuflaje costosa. Cada patrón necesitaba varias placas de serigrafía y tintes químicos precisos. La guerra obligó a improvisar constantemente por la escasez. Las fábricas usaban cualquier pigmento que quedara disponible, lo que explica la gran variedad en los ejemplos que han sobrevivido, desde un verde bosque intenso hasta un ocre deslavado. En el campo a veces teñían de más, capturaban blusas de la Wehrmacht o usaban tiendas de campaña para fundas de casco. El suministro de cada división varió ligeramente.
formando un mosaico de tonos que mantenía la geometría típica de los diseños de Schick. Para el ejército regular, esta diferencia sorprendía. Cartas de oficiales de la Wehrmacht en Rusia se quejaban de que las SS parecían una especie aparte de soldados, equipados y vestidos más allá de las regulaciones estándar. El contraste alimentaba la rivalidad y el resentimiento. En el desfile, el gris simbolizaba la tradición. En el campo, las chaquetas con patrones sugerían evolución. Ese sentido de distinción, tanto práctico como simbólico, era parte de la mitología interna de las SS. Ser invisible era algo excepcional. Los uniformes reversibles, creados en 1942, llevaron esto más lejos. Un lado tenía la hoja de roble multicolor, A para verano, y el reverso era blanco liso para nieve. Cambiar entre ellos tomaba minutos. Las unidades cerca de Leningrado y los Cárpatos podían modificar su apariencia según el clima. Fotografías del invierno de 1943 muestran compañías enteras como siluetas blancas contra la nieve, con los rifles envueltos en tela y los rostros cubiertos para evitar que el vapor de la respiración delatara su posición. Al llegar el Thor, voltearon las prendas y regresaron al bosque casi invisibles. Cada parte del atuendo, como la chaqueta, el casco, la funda y el selvan, formaban un campo de patrones continuo. Las botas y guantes se ensuciaban con lodo o carbón. El resultado no era uniformidad tipo desfile, sino una red de camuflaje viviente. Eso cambió cómo se movían y luchaban estas tropas. Los manuales enseñaban a los soldados a usar su vestimenta, a arrastrarse y aprovechar las sombras. Nunca rompas el horizonte. El ocultamiento se volvió doctrina. Para los aliados, el impacto visual era inquietante. Informes británicos de Normandía en 1944 indican que la infantería enemiga cerca de Caen vestía chaquetas moteadas, pareciendo arbustos en movimiento. Los relatos estadounidenses después de las batallas de Saint-Lô y Mortain describen a hombres verde-marrón que parecían desaparecer entre los setos. Veteranos soviéticos de los cruces del Dnieper relataron que algunos soldados arbusto desaparecían de un momento a otro. El término divisiones fantasmas surgió en la jerga aliada porque estas unidades aparecían y desaparecían rápidamente, no por ser míticas. Dentro de Alemania, los fotógrafos de propaganda aprovecharon la imagen. Revistas como Signal publicaron reportajes fotográficos de tropas Waffen-SS agazapadas en bosques, con rostros parcialmente cubiertos por mallas y telas. Las fotos servían para dos propósitos: demostrar el progreso científico y cultivar la idea de un nuevo tipo de guerrero, disciplinado, moderno y eficiente. La percepción de belleza o amenaza dependía de la perspectiva, pero el efecto era claro. El camuflaje simbolizaba a la organización. En 1943, el grupo en Berlín había registrado más de 20 variantes de estampados, adaptadas a fábricas o al terreno local. Ese año surgieron nuevos patrones como el Erbsenmuster y el PDOT. Usaba densos grupos de puntos pequeños para romper la forma a corta distancia, basado en las pruebas ópticas de Schick con fondos desenfocados. Aunque llegó tarde al frente y rara vez era reversible, representó la última etapa de un programa que comenzó con observación artística y terminó con precisión matemática. Sin embargo, cada éxito exponía nuevas contradicciones. El camuflaje volvía a los soldados menos visibles, pero les quitaba individualidad. En fotos de Yarkov o el bolsón de Cherkasy, filas de la Waffen-SS muestran hombres casi idénticos, mismos rostros y sombras. Los corresponsales de guerra aliados comentaron que era difícil distinguir a los oficiales de los soldados rasos a distancia. La misma cualidad que los protegía de la vista también eliminaba las señales humanas que hacían reconocibles a los ejércitos. Para sus enemigos ya no eran simplemente alemanes, sino una amenaza anónima e impersonal. Aunque la guerra se volvió contra Alemania, el camuflaje conservó su prestigio. Incluso en defensa, las Waffen-SS buscaban mantener la apariencia que simbolizaba superioridad. Los depósitos entregaban existencias mezcladas. Las unidades se remendaban con blusas desgastadas, trajes de invierno soviéticos capturados o cubiertas hechas localmente impresas con plantillas rudimentarias. La destreza técnica se desvaneció, pero la asociación entre el patrón y la identidad de la organización perduró. Para las tropas aliadas que avanzaban por Normandía o las Ardenas, cualquier soldado con ropa moteada era asumido instantáneamente como miembro de las SS. Prueba de que el experimento en invisibilidad se había convertido en una marca reconocida incluso por sus enemigos. La distinción era importante más allá de la táctica. El camuflaje inició como una conveniencia en el campo.
Para 1944 definía la imagen pública de las Waffen-SS, los separaba visualmente de la Wehrmacht en colapso y reforzaba la idea de una fuerza aparte, autosuficiente, ideológica e implacable. Esa percepción persistió tras la guerra. Las fábricas de patrones estaban en ruinas. Para 1942, el sistema de camuflaje había pasado de ser una colección de blusas impresas a convertirse en toda una filosofía de ocultamiento. El siguiente paso era el rostro. La cabeza de un soldado era lo más reconocible en el campo de batalla. Piel pálida, ojos brillantes y señales humanas que delataban hasta el mejor camuflaje. Los diseñadores alemanes abordaron el problema con la misma precisión metódica que habían aplicado a la tela. El resultado fue una variedad de cobertores, velos faciales, máscaras de francotirador, mosquiteros y capuchas de invierno que completaron la transformación del hombre en parte del entorno. El más distintivo de estos era el Gesichtsschleier, literalmente velo facial. Surgió entre francotiradores y equipos de observación en 1942, hecho con el mismo algodón impermeable que las chaquetas de camuflaje y con un diseño sencillo de árbol o hoja de roble. Cada velo era triangular con cintas que se ataban al casco o debajo de la barbilla. Al cubrir el rostro, eliminaba el contraste entre la piel y el follaje. Al bajarse, protegía del polvo. El tejido era lo suficientemente suelto como para poder respirar a través de él, pero lo bastante denso como para suavizar la luz reflejada. En clima soleado, atenuaba el brillo del sudor que podía delatar una posición oculta. Después, las variantes para francotiradores tenían máscaras de tela ajustadas y orificios cosidos para los ojos. A veces, una solapa de malla cerca de la boca difumina el vapor en el aire frío. Los ejemplares que han sobrevivido muestran reparaciones cosidas a mano y modificaciones de campo, prueba de que los soldados las valoraban. En los archivos del Museo Bundeswehr en Dresde, una de esas máscaras tiene dos capas, una exterior con estampado de hoja de roble y un panel interior blanco para voltearla en invierno. Ejemplo de cómo las SS buscaron que un objeto funcionara en distintos terrenos. Las máscaras las usaban más los destacamentos de reconocimiento y tripulaciones de ametralladoras que necesitaban estar inmóviles. Un nido de ametralladora, 4-2 oculto, no debía mostrar destellos ni movimiento. Un velo ayudaba a que la ametralladora surgiera en la sombra del arma. En los largos frentes del norte, donde el sol brillaba sobre nieve y hielo, la cubierta tenía otra función: proteger contra la ceguera por reflejo. Las SS Nord en Finlandia y la Sexta División SS Gebergs en Noruega recibieron capuchas blancas con rendijas para los ojos y su aliento se congelaba en la tela. Fotografías tomadas cerca de Kandalaksha muestran filas de centinelas con estas capuchas, inmóviles en la penumbra, con sus rifles apoyados sobre bloques de hielo, soldados reducidos a siluetas. En otros lugares, el artículo resolvió otro problema. En los pantanos del sur de Ucrania y a lo largo del Dnieper, los insectos eran constantes. Las formaciones de Wiking y Totenkopf recibieron velos contra mosquitos hechos con la misma malla que las redes de camuflaje. Los velos colgaban del casco y entraban en el cuello de la chaqueta. Eran primitivos, pero servían. Un soldado podía observar a través de binoculares sin ser picado ni parpadear. En estas condiciones, la practicidad, no el miedo, producía el aspecto sin rostro, pero la imagen seguía siendo inquietante para quienes la veían. No solo los diseñadores alemanes buscaban esas soluciones. Los francotiradores británicos usaban velos de red, verde y marrón sobre la cabeza como bufandas. El ejército rojo repartía pasamontañas blancos para invierno y vendas de gasa para verano. Las tropas finlandesas de esquí usaban máscaras de lino para evitar congelaciones. Pero las Waffen-SS trataban estas piezas como parte de un sistema visual integrado. El casco, la funda, la chaqueta, el velo y el Selband compartían un mismo patrón y paleta de colores. La intención era que el soldado no pareciera un hombre con una máscara, sino un fragmento del terreno. Cada capa estaba matemáticamente armonizada con la siguiente. Dentro de las Waffen-SS, esta atención al camuflaje se convirtió en doctrina. Los manuales de campo de 1943 enseñaban a los hombres a aprovechar el terreno, la sombra de los árboles y el uniforme en conjunto. Las ilustraciones mostraban figuras enmascaradas junto a su camuflaje, cubriendo y disolviendo la silueta humana. La instrucción era casi artística, un eco de los primeros bocetos de Schick, pero el resultado en el campo de batalla era impersonal.
Los relatos aliados de Italia y el Frente Oriental mencionan el efecto. Un informe británico después de la batalla por el puente de Anzio describía a la infantería camuflada usando capuchas y velos de red que hacían los rostros invisibles hasta su captura. El reconocimiento soviético cerca de Narva detectó tiradores con harapos de hojas, mostrando solo los ojos. Ningún informe atribuía cualidades sobrenaturales al enemigo, pero el lenguaje de fantasmas, sombras y espectros muestra cómo camuflaje y psicología se entrelazaban. En 1943, los registros de producción incluyen velos faciales como un artículo menor y regular. 1 por cada 10 chaquetas de camuflaje se cosían en pequeños talleres en lugar de fábricas masivas, cortados de retazos de tela estampada para minimizar el desperdicio. Durante la escasez improvisaron las unidades. Una fotografía de la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend en Normandía muestra a un joven ametrallador usando un velo hecho del borde rasgado de una Feldbahn. Otra imagen del sector de Kharkov muestra a un francotirador usando gasa de un botiquín teñida con café para camuflarse. Estas adaptaciones eran respuestas prácticas a la escasez, pero también muestran cuán profundamente la idea de ocultar el rostro se había arraigado en la cultura de campo. Con el avance de la guerra surgieron trajes de invierno con capuchas cosidas que cubrían boca y barbilla, integrando la mascarilla a la parca. Las chaquetas reversibles blancas y de camuflaje se volvieron equipo estándar en 1943, permitiendo a los soldados voltearlas según la temporada. El diseño fue copiado de las experiencias en los frentes de Volkhov y Demiansk, donde los campos de nieve ininterrumpidos hacían que el gris de campaña común fuera suicida. La lógica era clara: eliminar el contraste, borrar la identidad y sobrevivir. El material de estas máscaras era funcional, más que experimental. Las mezclas de algodón y viscosa tratadas con compuestos repelentes al agua daban durabilidad mientras conservaban la claridad de los estampados. Los orificios reforzados con ojales de metal evitaban que la tela se congelara. En climas cálidos se usaba malla más ligera. En zonas frías, las capas dobles proporcionaban aislamiento. Cada adaptación reflejaba la creciente fragmentación de la economía de guerra alemana. Las unidades acudían a cualquier proveedor regional que aún tuviera tela. Esto generó varias variaciones locales, algunas toscas y otras muy precisas. Lo que las unía era el efecto. Una columna de tropas avanzando por el bosque, camufladas y con rostros cubiertos, parecía impersonal incluso entre compañeros. Fotógrafos de las compañías de reporteros de guerra de las SS capturaron esta rareza en decenas de negativos que aún existen. Hombres agazapados detrás de árboles, la línea de la mandíbula o la mejilla completamente ausente, los ojos reducidos a dos vacíos oscuros. Eran fotografías documentales, pero generaciones posteriores las confundirían con propaganda por su composición. La cámara había capturado la metáfora perfecta de la época, la tecnología y la ideología combinándose para borrar al individuo. Así la máscara se volvió un símbolo que superó su función práctica. Para los hombres que la usaban era protección contra balas y clima. Para quienes la veían sugería la desaparición de la persona que estaba debajo. La misma tela podía significar seguridad, eficiencia o amenaza según la perspectiva. Ese doble significado aún es debatido por los historiadores. De la apariencia sin rostro de las tropas alemanas era solo innovación técnica o parte de un arma psicológica. El sistema alemán era el más deliberado en diseño e imagen frente a otros países. Las fuerzas británicas y estadounidenses eventualmente introdujeron sus propios uniformes con patrones, pero seguían siendo reconociblemente formas humanas en color caqui y a menudo verde oliva con los rostros expuestos. El ejército soviético dependía de la masa y la potencia de fuego en lugar del camuflaje personal. Solo las Waffen-SS hicieron de la figura un experimento óptico. Al final de la guerra, pese a la escasez, los soldados se pintaban la cara con lodo o hollín para imitar máscaras antiguas. El hábito sobrevivió a la organización. Tras la guerra, fuerzas especiales en todo el mundo usaron velos faciales, pasamontañas y telas estampadas para sobrevivir sin ser vistos y confundir a sus oponentes. En 1944, la imagen sin rostro ya estaba en la mente de amigos y enemigos. Para la infantería aliada que avanzaba entre setos o nieve, ver tela moteada y rostros enmascarados significaba enfrentar oposición de élite. Para el soldado alemán, el velo era tanto protección como identidad, un emblema de pertenecer a una fuerza que medía su valor por la invisibilidad. En las trincheras del Frente Oriental y en el Bocarg de Normandía, un objeto práctico empezó a tener valor simbólico. El momento en que el camuflaje cruzó la línea de la utilidad al mito.
Para 1943, las Waffen-SS ya no requerían propaganda para anunciarse. Las chaquetas con patrones o los rostros cubiertos imponían por sí solos. Los reportes de batalla y los interrogatorios a prisioneros repiten: invisibles, repentinos, silenciosos. La imagen del soldado sin rostro ya influía en la mentalidad y comportamiento de los oponentes antes de iniciarse el combate. En el frente oriental, las tropas soviéticas aprendieron hasta asociar el nuevo camuflaje con emboscadas. En las batallas de primavera cerca de Kharkov participaron formaciones del segundo cuerpo Panzer SS de Paul Hauser. Leibstandarte, Das Reich y Totenkopf aprovecharon los bosques para lanzar contraataques sorpresivos. Informes de inteligencia del Ejército Rojo en marzo de 1943 indicaron que unidades con camuflaje surgían de zonas antes consideradas vacías. La descripción es prosaica, pero el efecto psicológico fue real. Los soldados que combatieron infantería gris en 1941 ahora enfrentaban enemigos que surgían de la nada. Los relatos recopilados más tarde por el historiador soviético A. Zaleski incluyen quejas de que incluso los soldados muertos y camuflados eran difíciles de encontrar entre las hojas, un detalle inquietante que entró en el folclore entre las tropas de primera línea. El fenómeno volvió a ocurrir en Italia. Cuando las divisiones policiales SS de Karl Wolff se trasladaron a los Apeninos, los partisanos reportaron ver hombres verdes con el rostro cubierto. El terreno montañoso aumentaba el eco y la confusión. Pequeñas patrullas de las SS lo usaban para aparentar más, disparando desde varios ángulos y luego retirándose sin ser vistas. Oficiales de enlace británicos enviados a grupos partisanos italianos reportaron a El Cairo el terror psicológico causado por estas incursiones. Aldeanos huyendo solo por el rumor de unos pocos hombres enmascarados. En Occidente, la campaña de Normandía atrajo una nueva audiencia para el mismo propósito. La 12ª División Panzer SS Hitlerjugend bajo Kurt Meyer combatió con chaquetas reversibles y cubrecascos de patrón hoja de roble B. Boletines aliados de julio de 1944 las describieron como moteadas y difíciles de distinguir a distancia. Las fuerzas estadounidenses, al verlos por primera vez en Cannes, confundieron grupos aislados con compañías completas. El camuflaje funcionó técnicamente, pero su verdadero poder era psicológico. Los aliados mencionaban fantasmas de las SS en los setos. El corresponsal de guerra canadiense Ross Munro escribió que el enemigo salía de las zanjas como fantasmas, con los rostros pintados o escondidos detrás de mallas. La ametralladora ya estaba lista. Los comandantes entendieron esta reacción y la usaron deliberadamente. Las directivas de Hauser sobre el contraataque destacaban tiempo y sorpresa. Había que reducir la visibilidad. La sorpresa es el arma decisiva. La frase reflejaba la filosofía de diseño anterior de Schick, la idea de que la visión misma podía ser manipulada. Para 1944, las Waffen-SS habían convertido esa idea en doctrina. La guerra psicológica iba más allá del camuflaje. Las sirenas Junkers 87 Stuka de la Luftwaffe, las trompetas de Jericó, alguna vez explotaron el miedo a través del sonido. El equivalente de las SS funcionaba a través de la vista, o mejor dicho, a través de su ausencia. La falta de rostro impedía al enemigo tener un referente humano. En una pelea donde el reconocimiento importaba, ya fuera amigo o enemigo, vivo o muerto, ver una máscara sin rasgos tocaba una fibra primitiva. En Mortain, médicos aliados reportaron prisioneros con agotamiento de combate tras intensos combates en terreno cerrado. Cada seto parecía ocultar a alguien. Hoy lo llamaríamos reacción al estrés. En ese momento solo era miedo a lo desconocido. En Alemania, esas imágenes elevaban la moral. Fotos de propaganda de la Hauptamt de las SS mostraban equipos de ametralladoras ocultos, con el pie de foto, unsichtbar und schnell, invisibles y rápidos. La intención era calmar al público en casa. La élite mantenía el control y seguía dominando la tecnología. Sin embargo, dentro de la Wehrmacht, a muchos oficiales no les gustaba el efecto. El general Erich von Manstein comentó, según su ayudante Günther Blumentritt, que los soldados de las SS parecían bandidos. Incluso, los aliados percibían la contradicción. Disciplina profesional oculta tras una apariencia de forajidos. El aspecto psicológico llegó a su máximo durante la guerra defensiva, mientras las fuerzas alemanas se retiraban por el este. Unidades como la SS Viking y Nordland, dirigidas por Herbert Otto Geller y Fritz von Schultz, combatieron en bosques y pueblos en ruinas. Aunque sus chaquetas de camuflaje estaban sucias, descoloridas y rasgadas, los observadores seguían describiendo la impresión inquietante que causaban.
El corresponsal de guerra soviético Konstantin Simonov escribió después de las batallas en Letonia que estaban en todas partes y en ninguna. Rostros cubiertos, movimientos precisos y cortos, silencio total salvo el estallido del arma. El relato de Simonov buscaba elogiar el valor del Ejército Rojo. El pasaje muestra cómo la invisibilidad del enemigo impactó la moral. A nivel táctico, los comandantes aprovecharon esta reacción. El diario del regimiento de la División Viking en agosto de 1944 menciona Maskierte Stostrups, grupos de asalto enmascarados enviados de noche a explorar las líneas soviéticas. No eran disfraces reales, sino hombres con velos en la cara para disimular su silueta bajo la luz de las bengalas. Si el ataque tenía éxito, la noticia corría rápido entre los bandos. Los soldados sin rostro habían vuelto. El rumor hacía el resto. Para los soldados alemanes, la presencia de las SS podía ser igual de inquietante. Los diarios de las formaciones de la Wehrmacht que se retiraban por Polonia describen encuentros con hombres en uniformes moteados que se movían sin hablar. La línea entre amigo y enemigo se perdía en el humo de los frentes colapsados. Un oficial del 9º Ejército, el mayor Helmut Loers, escribió que sentía como si fantasmas hubieran pasado junto a nosotros. El camuflaje que antes simbolizaba la eficiencia moderna se había convertido en un símbolo de aislamiento dentro del propio ejército alemán. Desde una perspectiva psicológica moderna, el poder de la imagen sin rostro es fácil de explicar. Los humanos leen emociones e intenciones en los rostros. Al eliminarlas, aumenta la ansiedad. El mismo principio que usan los actores enmascarados en el teatro o la policía antidisturbios para controlar multitudes se aplicó inconscientemente a la guerra. Las Waffen-SS, por diseño más que por investigación, habían tropezado con una forma temprana de guerra psicológica visual, lo que más tarde los teóricos militares llamarían la negación de la empatía. En los meses antes del colapso de Alemania, ese efecto empezó a volverse interno. Fotos de la ofensiva de las Ardenas muestran a tropas de las Waffen-SS del Kampfgruppe Peiper avanzando por la nieve, con los rostros cubiertos por el frío y el humo de pólvora. Para 1945, la apariencia sin rostro había dejado de ser un arma controlada de moral y se había convertido en una metáfora de la condición del régimen. Los soldados detrás de las máscaras estaban luchando entre ruinas, invisibles no reconocidos, despojados de la claridad que sus uniformes alguna vez prometieron. En ese sentido, el efecto psicológico cerró el círculo. Lo que empezó como un recurso para asustar terminó mostrando la desintegración del ejército. Cuando el alto mando alemán comenzó a formar unidades penales para trabajos de contrainsurgencia en la Europa oriental ocupada, Oskar Derlewanger, veterano de la Primera Guerra Mundial y oficial condecorado, sirvió en la Guerra Civil Española antes de 1939 y tenía un historial controvertido. Dentro de la burocracia de las SS era visto como útil, con experiencia en guerra irregular y dispuesto a manejar convictos. En 1940 se le autorizó formar un pequeño experimento antipartisano, llamado primero el Wilde Kommando Oranienberg, el batallón de los cazadores furtivos. De unas decenas de hombres creció a un regimiento y en 1944 a la 36, a división de granaderos de las Waffen-SS Die Lewanger. La unidad reclutó personal de prisiones militares y delincuentes políticos, pero su equipo venía de los depósitos regulares de las SS. Las primeras fotos en Oranienberg muestran a los hombres con túnicas grises de campaña y solapas negras sin insignias. Al ser desplegados en la Polonia ocupada y luego en Bielorrusia, recibieron de la oficina principal de las SS en Berlín blusas de camuflaje, parcas reversibles y velos faciales iguales a los de Totenkopf y Viking. En condiciones de campo, estas prendas servían a un propósito sencillo: mezclarse con los bosques y pantanos durante las patrullas contra los partisanos. En 1942, bajo el mando del SS Obergruppenführer Erich von den Bach-Zelewski en el equipo antipartisano, el batallón ya tenía una apariencia ecléctica. La escasez de suministros obligó al uso de túnicas militares, abrigos soviéticos capturados y camuflaje Waffen-SS. Los cascos solían cubrirse con partes de tiendas Zelban y los rostros con velos para protegerse del polvo e insectos. Fotos de Minsk muestran destacamentos con blusas de camuflaje de hoja de roble tipo A, botas soviéticas y bufandas civiles. Un uniforme improvisado surgido por necesidad, no por diseño. Los oficiales de enlace alemanes informaron que las máscaras y ropa moteada volvían a estas tropas difíciles de distinguir del entorno. En operaciones en bosques densos cerca de Vitebsk y Polotsk, hombres de ambos bandos decían que los cazadores parecían parte del bosque.
Para fines de mando, esto generaba problemas. La disciplina y la identificación eran débiles, y el camuflaje que los protegía también ocultaba las insignias de las unidades. El cuartel general finalmente ordenó la adición de brazaletes con runas de las SS para que pudieran ser reconocidos a distancia. En 1943, al expandirse la unidad, su equipo se estandarizó bajo el control del SS Führungshauptamt. Se enviaron chaquetas de nieve reversibles y velos faciales combinados desde los almacenes en Kaunas y Varsovia. Estos artículos eran prácticos en las llanuras congeladas de Bielorrusia. El lado exterior de camuflaje era para zonas boscosas y el lado interior blanco para patrullas a través de la nieve abierta. Los velos tenían ojales con anillos de metal para dispersar el aliento y evitar la condensación, iguales a los que diseñó el grupo del profesor Schick años antes. Las tropas de Derlewanger llevaron el camuflaje tardío de las SS a las condiciones más difíciles. En el verano de 1944, la brigada, con cerca de 4.000 hombres, operaba junto a varias formaciones auxiliares reclutadas del este ocupado. Cerca de Baranovichi y más tarde en Polonia, destacamentos del Sonderbataillon ruso de las SS, elementos de la Schutzmannschaft bielorrusa y pequeños grupos del Russkaya Osvoboditelnaya Armia, Ruske Osvoboditelner Armia, fueron puestos temporalmente bajo la misma estructura de mando regional. Compartían raciones, municiones y en ocasiones ropa proveniente de los mismos depósitos. Los testimonios describen estas columnas mixtas, vestidas con lo que conseguían en las tiendas: camuflaje de las Waffen-SS, blusas sobre pantalones soviéticos o civiles, máscaras improvisadas hechas de retazos de Feldman y cubiertas de nieve durante incursiones invernales. La impresión general era caótica, pero visualmente consistente. Un ejército improvisado de telas moteadas y rostros cubiertos. Durante ese periodo, la 36ª División ganó reputación por la guerra irregular en Polonia y Eslovaquia. Las máscaras, creadas como protección contra mosquitos o el clima, pasaron a un segundo plano. Los hombres las usaban para ocultarse y protegerse del humo y polvo en pueblos destruidos. Los médicos de campo alemanes notaron la practicidad. Las partículas finas de escombros y pólvora causaban irritación crónica. Los vendajes de tela la reducían. El efecto visual era inquietante. Figuras anónimas entre ruinas, con ojos ocultos tras telas estampadas. Los corresponsales de guerra evitaban fotografiarlos de cerca. Las imágenes que quedan son distantes, borrosas y suelen tener malos subtítulos. Al reorganizarse como división SS a finales de 1944, la cadena de suministro de Derlewanger mejoró temporalmente. Nuevos lotes de camuflaje llegaron de los depósitos de Cottbus y Königsberg, incluyendo el último patrón Erbsenmuster PDOT. Los registros del intendente listan envíos de 3.500 chaquetas y 2.800 velos faciales, pero el frente colapsaba y muchos artículos no llegaban intactos a las tropas. Aparecieron en fotos de Eslovaquia y Hungría mezclados con abrigos soviéticos capturados, creando un híbrido de estilos alemán y oriental. Capuchas de nieve en chaquetas PDOT y botas del Ejército Rojo con cinturones de las SS. Durante esta fase, los contingentes de voluntarios orientales continuaron sirviendo junto a la división. La 14ª División de Granaderos Waffen de las SS Galicia, formada principalmente por ucranianos y dirigida por Fritz Freytag, combatió por separado, aunque a veces operaba en sectores vecinos. Los soldados de esa formación también recibieron camuflaje reversible y capuchas de invierno de los mismos depósitos. Informes soviéticos de Leópolis en 1944 mencionan tropas ucranianas con uniformes y máscaras alemanas. Descripciones similares aparecen en notas de inteligencia sobre los destacamentos del Russkaya Osvoboditelnaya Armia de Błaszów en Polonia durante los últimos meses de la guerra. Estos grupos, a menudo agrupados bajo los mandos locales de los cuerpos de la Wehrmacht, heredaron cualquier existencia de ropa de las SS que estuviera disponible. Fotos de unidades mixtas germano-rusas cerca de Poznań muestran la misma tela estampada a ambos lados de la marcha, recordando el caos del último año. Mientras el frente se reducía, los hombres de Derlewanger y sus auxiliares avanzaron por Eslovaquia hacia Hungría, luchando en pequeñas escaramuzas a lo largo del río Hron. En febrero de 1945, los inventarios de equipo aún incluían blusas de camuflaje y telas de protección facial como equipo estándar. Los ejemplares hallados tras la guerra en Budapest presentan gran desgaste, costuras rotas y patrones casi borrados por el hollín. Muestran la persistencia técnica del camuflaje de las Waffen-SS, incluso cuando la organización se desintegraba. Después del colapso de la división en la primavera de 1945, los restos fueron capturados por fuerzas soviéticas y polacas cerca de Halbe.
Fotos actuales de prisioneros muestran diversos uniformes: camuflaje gris campo, marrón soviético y algunos aún con los velos que marcaban su apariencia. Para los historiadores, estos fragmentos se convirtieron en evidencia visual de hasta qué punto se había degradado el concepto original del uniforme de élite. Desde el laboratorio del artista en Berlín hasta los batallones penales del Este, la misma tela estampada había recorrido todo el arco de la guerra. En estudios de posguerra, la formación de Urlevanger simboliza la desesperación del régimen, no su ingenio. Sin embargo, los restos físicos como chaquetas, máscaras y capuchas hallados en colecciones muestran claramente la continuidad. Incluso en los márgenes de la disciplina, las SS proveyeron a sus unidades el camuflaje creado años antes por Brandt y Schick. El ocultamiento se volvió un hábito institucional. Ya fuera usado por panzergrenadiers de primera línea o por tropas penales sacadas de prisiones, el patrón era el mismo, el propósito idéntico: borrar el contorno individual en un mundo que se disolvía en la ruina. Los bombardeos aliados destruyeron las imprentas en Dachau y Oranienburg. Las plantas químicas que producían tintes de anilina estaban funcionando con reservas de emergencia. Los intendentes usaban cualquier tela disponible combinando colores inesperados. Las listas de suministros de marzo de 1945 parecen inventarios del colapso: restos de tela de hoja de roble, 700 metros de lona sin imprimir, inadecuada para teñir, material de tienda soviético utilizable si se recorta. Los resultados eran visibles en el frente. Fotos de los sectores del Vístula y del Oder muestran compañías con fragmentos. Un hombre con el nuevo Erbsenmuster PDOT, otro con el Plaintree desteñido, un tercero usando una capa soviética capturada pintada con manchas verdes. Los cascos estaban envueltos en arpillera o tiras de red y los velos faciales se convirtieron en poco más que trapos contra el viento. Lo que empezó como un sistema visual bien orquestado terminó siendo un mosaico de supervivencia. Sin embargo, las ideas detrás de esto no murieron. Los equipos técnicos aliados recorrieron Alemania en 1945 y recolectaron muestras de todos los patrones encontrados. El Comité de Inteligencia Técnica Industrial del Ejército de Estados Unidos envió cientos de metros de tela a laboratorios en Maryland. Oficiales de artillería británicos fotografiaron las pantallas de impresión en fábricas de Baviera. Canadienses probaron compuestos impermeabilizantes que hicieron que los colores de Schick no se decoloraran. Sus informes circularon discretamente en las primeras oficinas de investigación textil de la OTAN. Tras 1949, el primer ejército en usar ese conocimiento fue el de Alemania. Al formarse la Bundeswehr en 1955, los diseñadores querían un patrón nuevo que mantuviera las lecciones prácticas del pasado. El resultado fue Splittitan B y después Flecktan, ambos basados en la dispersión matemática del color, una técnica iniciada por Schick, pero despojado de los símbolos políticos que alguna vez lo acompañaron. Los archivos de adquisiciones de la Bundeswehr mencionaban los estudios previos a 1945 sobre el equilibrio tonal ambiental, reconociendo cautelosamente sus orígenes. Al otro lado del Atlántico, los ingenieros estadounidenses llegaron a conclusiones similares. A fines de los años 40, el cuerpo de intendencia en los laboratorios de Natick probó impresiones disruptivas basadas en modelos alemanes. De estas pruebas nació el patrón Duck Hunter, usado por los Marines en el Pacífico y luego por fuerzas especiales en Corea y Vietnam. Sus pequeñas manchas irregulares eran descendientes directos del Erbsenmuster de las Waffen-SS. En la década de 1980, el famoso patrón M80 y uno Woodland estándar en la OTAN seguía el mismo principio: 4 colores superpuestos diseñados para disolver el contorno en lugar de imitar hojas o árboles específicos. La línea de la mesa de dibujo de Schick al camuflaje moderno se mantuvo durante 4 décadas de investigación. La Unión Soviética tomó otro rumbo, pero aprendió del mismo material capturado. Los científicos del Ejército Rojo en el Instituto Textilny de Moscú estudiaron las telas de las SS incautadas en Polonia y Alemania Oriental. Su propio patrón de 1944 Amoeba ya utilizaba grandes formas orgánicas. Después de la guerra lo perfeccionaron en Flora y Abedul Beresca. Amplios campos de verde bordeados con parches pálidos que evocaban la geometría de la hoja de roble alemana. Los estados del Pacto de Varsovia lo adaptaron más. Las agujas SOR 60 de Checoslovaquia, el camuflaje Panstwai 63 de Polonia y el M74 de Hungría siguieron la lógica disruptiva, solo cambiando los tintes. Incluso en los países que más sufrieron bajo la ocupación alemana, la ciencia del camuflaje sobrevivió porque funcionaba.
Mientras los ejércitos codificaban estos diseños, los pequeños detalles del equipo de campaña de las SS, la funda del casco, el velo facial, la capucha reversible de invierno, también dejaron su huella. La balaclava se volvió equipo estándar en tropas soviéticas y occidentales, primero para abrigo y luego para ocultar la identidad. Los comandos británicos en Malasia y Borneo usaban bufandas de red en la cara para disimular la nariz y la barbilla. Las patrullas Long Range Reconnaissance Patrol en Vietnam se pintaban la piel con tonos moteados para imitar el efecto de los velos de tela. En la década de 1990, operadores de fuerzas especiales de todo el mundo usaban capuchas de malla y mantos de francotirador derivados de prototipos de guerra. El objetivo seguía siendo ocultar el rostro, evitar el reconocimiento y extender el uniforme a toda la parte visible del soldado. Los historiadores suelen llamar a esto el legado invisible de la Segunda Guerra Mundial. Las tecnologías que surgieron de la derrota, como la impresión, la impermeabilización y la alteración óptica, se convirtieron en la base del diseño militar global. Los telares que hacían hoja de roble ahora producían Flecktarn de la Bundeswehr. Los paracaidistas franceses en Indochina usaron copias de árbol plano llamadas patrón lagarto. El camuflaje de rompecabezas de 1956 del ejército belga fue otro derivado. Cada uno era un paso más alejado del original, pero aún seguía ligado a su geometría. Incluso fuera del campo de batalla, los patrones continuaron. Las unidades de defensa civil, los servicios forestales y, más tarde, los diseñadores de moda tomaron prestada su lógica de interrupción. Lo que había comenzado como una herramienta de guerra se convirtió en un lenguaje visual de ocultamiento y autoridad. La ironía era inevitable. Una estética nacida en uno de los conflictos más oscuros de la historia ahora aparecía en chamarras, parca y chaquetas de caza en todo el mundo. El profesor Schick, quien murió en 1945, nunca vio hasta dónde llegarían sus teorías. Actualmente los laboratorios militares mantienen las reglas que él y Brandt fijaron en los años 30. Rompe el contorno, mezcla el color con el entorno, reduce el brillo, oculta el rostro. La impresión digital y recubrimientos infrarrojos sustituyeron serigrafías y tintes de anilina, pero las matemáticas siguen igual. Los camuflajes modernos, como el Flecktarn alemán, Universal Camouflage Pattern estadounidense, equipo de máscara ruso y Multi-Terrain Pattern británico, aún reflejan esos primeros experimentos. El soldado sin rostro, que antes estaba confinado a los bosques del Frente Oriental, se ha convertido en una figura permanente en la ciencia de la guerra. Al finalizar el siglo XX, los historiadores reconsideraron el legado. Los uniformes que antes representaban una ideología, ahora evidenciaban la evolución del diseño. Transformaron el arte en función y la función en estándar. Para quienes lo usaban, el camuflaje era supervivencia. Para las siguientes generaciones fue la textura del conflicto moderno y mostró que, aún derrotadas, las ideas pueden sobrevivir a quienes las originaron. En la década de 1950, películas de Alemania Occidental como Zero y Der Stern von Afrika intentaron humanizar a sus protagonistas, pero aún así presentaban a la figura camuflada como anónima, más uniforme que individual. En el este, directores soviéticos como Mikhail Rom y Alexander Dovzhenko mostraron invasores alemanes espectrales con rostros ocultos por humo o tela, marcando una frontera moral entre humanidad y máquina. En los años 60, el cine occidental empezó a analizar, no solo condenar, las epopeyas bélicas de Estados Unidos y Reino Unido. El día más largo, la batalla de las Ardenas y la Cruz de Hierro mostraron el camuflaje alemán con gran detalle. Los diseñadores de vestuario consultaron uniformes que habían sobrevivido. Los patrones de hojas reaparecieron en Technicolor. Los espectadores que nunca habían visto a un soldado de las SS ya sabían cómo era: un fantasma en verde y marrón moteado. Un recurso técnico usado para sobrevivir en batalla se volvió una textura cinematográfica de amenaza. La televisión reforzó la asociación. Imágenes de noticias de Vietnam y Medio Oriente que mostraban a soldados con camuflaje y velos similares evocaban la imaginería de los años 40. Los periodistas reutilizaron el vocabulario: sombras en la jungla, combatientes sin rostro, el pasado y el presente. El camuflaje difuminado llegó a simbolizar la guerra industrial moderna. En arte, fotografía y moda, el patrón llegó más lejos. Aún así, los diseñadores franceses e italianos en los años 80 imprimieron motivos sencillos de árboles en chaquetas, una declaración de ironía, sin saber que su origen estaba en el laboratorio de Schick antes de la guerra. Para las generaciones más jóvenes, el patrón ya no significaba ideología, sino anonimato. El mismo anonimato que los soldados alguna vez buscaron para sobrevivir. Los museos empezaron a coleccionar tanto la blusa de guerra como su imitación de pasarela
como evidencia de cómo los lenguajes visuales migran. Historiadores y cineastas han seguido debatiendo sobre lo que significa el soldado sin rostro. Para algunos, la máscara y el camuflaje representan la tecnología superando a la humanidad. Para otros, muestran cómo cada ejército eventualmente borra al individuo por el bien de la función. Los documentales ahora usan tomas lentas sobre uniformes vacíos o cascos en vitrinas, invitando a la reflexión en lugar de al juicio. El miedo que causaba ver un rostro cubierto ahora es curiosidad por cómo se relacionan diseño, psicología y ética. La preservación de archivos ha sido clave. El Archivo Federal Alemán y museos en Varsovia, Moscú y Washington exhiben camuflaje original de las Waffen-SS y sus equivalentes aliados. Los visitantes se detienen ante los patrones vistos en décadas de cine, sorprendidos por lo pequeños y apagados que son en realidad. Bajo las luces del museo, la tela deja el mito y se vuelve historia, mostrando que la imagen en pantalla solo era una sombra de lo real. Con esto terminamos el video, espero te haya parecido interesante y hayas aprendido algo nuevo. Si te gustó, deja un like y suscríbete. De verdad ayuda mucho al crecimiento del canal y aprecio a cada uno de ustedes que apoya el trabajo que hago aquí. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Cuídense y adiós por ahora.